Ya de regreso con más información. Gracias, muchas gracias por continuar con nosotros. Está usted viendo en vivo la emisión estelar de Noticieros Canal 7 en este martes 13 de octubre de 2020. Y como cada semana, me da muchísimo gusto recibir y agradezco que nos tome esta videollamada al doctor Miguel Ángel Lutz Steiner, director de Salud Pública de los Servicios de Salud en San Luis Potosí. Doctor, ¿cómo estás? Bienvenido, muchas gracias, muy buenas noches. Muy buenas noches, Miguel, muchas gracias nuevamente por la oportunidad de estar en tu programa, estamos a la orden. Muchas gracias, doctor. Bueno, con la novedad tenemos algunos puntos muy importantes que resaltar. La novedad de un par de días que han incrementado ligeramente los casos de contagio en San Luis Potosí y, por supuesto, hablar de las características del semáforo amarillo y que la sociedad en general pueda responsabilizarse, porque esto lo hemos comentado, lo han comentado ustedes, el empresariado ha sido enfático también en decirlo, el semáforo amarillo no es sinónimo de libertad o de que la enfermedad ha terminado. El día de hoy se presentan, o en las últimas 24 horas, 158 casos y 11 defunciones. Tenemos un total de 24.590 casos hasta el día de hoy y 2.018 defunciones. Doctor, ¿cómo nos ha ido en estos primeros 2 días en semáforo amarillo? ¿Cómo han leído la reacción de los potosinos? Bueno, pues sin duda hay una gran parte de la población que siempre ha estado apoyando, que ha estado pues llevando a cabo las medidas preventivas, Miguel. Eso es muy importante. Sabemos que también hay un sector de la población que no cree en la epidemia, que no lleva a cabo las medidas. Aquí siempre estaremos haciendo el llamado para que todos juntos, todas las personas aquí en San Luis Potosí podamos pues de manera sistemática llevar las medidas preventivas. Como tú lo señalas, un semáforo amarillo no significa que estamos libres. La epidemia sigue muy activa. Llevamos 2 días con casos, con un ligero incremento de casos con respecto a semanas anteriores, sobre todo la última semana, que habíamos tenido los casos, el número de casos más bajo desde julio, desde inicios de julio, de tal manera que, bueno, así es esta epidemia. Estamos en riesgo de tener una segunda oleada epidémica. Esto lo hemos comentado ya también en varias conferencias de prensa. ¿Por qué? Porque está el frío, porque el frío y la época invernal en general tienen condiciones que favorecen la transmisión de las enfermedades respiratorias. Hay cuestiones biológicas que tienen que ver con la salud del epitelio respiratorio, es decir, las protecciones naturales que tenemos contra las infecciones se ven mermadas cuando hay frío. Y también hay otras acciones que son culturales y de protección. Cerramos las ventanas, cerramos las puertas, nos protegemos del frío, de las bajas temperaturas, estamos más cerca en espacios cerrados y esto favorece que las gotículas, que las gotas que expulsamos al hablar o toser, pues se vayan transmitiendo también entre las personas. Así es que esta combinación de factores, el inicio ya de esta temporada invernal, pues favorecen la aparición de enfermedades respiratorias y entre ellas puede estar un incremento del COVID-19. También es importante señalar que lo que estamos observando en estos días, Miguel, esto es importante reconocerlo, no es el efecto del semáforo amarillo, no es que por 2 días que van incrementando los casos es por el semáforo amarillo, no. De ninguna manera. Llevamos 5 días con incremento de las hospitalizaciones, si bien es ligero, es menor a otras ocasiones, pero ha sido un incremento constante en el tema de las hospitalizaciones, de tal manera que lo que consideramos aquí es que quizás esto estuvo relacionado a un tema de actividades pues de fiesta relacionados con las fiestas patrias, porque sí vemos una coincidencia entre este incremento de casos y las fiestas que se llevaron a mediados de septiembre, que sabemos que muchas personas llevaron a cabo. También hubo otro tipo de celebraciones, incluso de manera a escondidas, pues sabemos que hubo festejos, bodas, y bueno, esto no ayuda, no abona, y por eso también pues tenemos que mantener con mucha seriedad las medidas preventivas para evitar que esto vuelva a ocurrir y que realmente nos podamos mantener en un semáforo amarillo por más de 15 días.
Es muy importante lo que nos compartes, doctor, porque en nosotros está la oportunidad de continuar precisamente en semáforo amarillo y que la tendencia sea a la baja para poder así avanzar y salir o al menos controlar lo mejor posible por parte de ustedes, las autoridades sanitarias y por supuesto con la colaboración de la sociedad, los efectos de esta terrible pandemia. Insisto, y lo hemos platicado, cada martes lo comentamos y cada día en nuestros diferentes espacios, desde las 7 de la mañana y hasta las 12 de la noche, depende mucho, depende en gran medida, en mayor parte, de la sociedad, de las costumbres, de las actividades, de la forma de pensar y de eso, de la propia responsabilidad e información que pueda tener la gente. Y más en este momento que estamos entrando, como ya lo comentaste, a una temporada donde las bajas temperaturas se harán o se están haciendo presentes. Las enfermedades respiratorias, las enfermedades de vías aéreas se incrementan y un caso muy notorio es, por supuesto, la influenza que al combinar algunas características con el COVID-19, pues bueno, puede convertirse también en un grave riesgo, doctor. Así es, existe este riesgo. Afortunadamente hasta la fecha no hemos tenido casos de influenza en esta temporada invernal. Los últimos casos que tuvimos este año fueron en marzo, asociados a la temporada anterior, que llamamos nosotros temporada de frío, temporada invernal 2019-2020. Ahora estamos iniciando la temporada 2020-2021. Insisto, no hemos tenido casos confirmados de influenza aquí en San Luis Potosí, pero es un riesgo. Podrían darse brotes epidémicos de las dos enfermedades de manera simultánea y existe la posibilidad de que una persona pudiera llegar a tener las dos enfermedades, ya sea a lo largo de la temporada, es decir, a lo mejor una infección en diciembre y la otra en enero, o incluso simultáneamente, lo cual sería pues un gran reto para una persona, además si tuviera diabetes, hipertensión, obesidad o simplemente el hecho de ser adulto mayor, pues es un desgaste enorme para el organismo, es una situación muy compleja que, si bien afortunadamente no se ha dado tanto, la posibilidad existe sin la menor duda, porque son miles y miles de infecciones que podríamos tener en los próximos meses y esto podría darse el contagio. Comparten las mismas formas de transmisión y si la probabilidad de que alguien se contagie de COVID, que es algo respiratorio, pues seguramente también tiene las mismas probabilidades de contagiarse de otra enfermedad, de otro virus respiratorio, si es que no se llevan a cabo las medidas preventivas de la forma adecuada. Sería terrible para una persona tener dos procesos infecciosos simultáneos o incluso, aunque no fueran simultáneos, con una diferencia de un mes, tener neumonía por influenza y luego estar en un proceso de recuperación y después tener una neumonía por COVID, sería algo pues muy, muy grave para esa persona. Así es que lo mejor, Miguel, como lo hemos comentado, siempre están las medidas preventivas, son costo efectivas, contribuyen, es la suma de todas las preventivas, el uso de cubrebocas, la sana distancia, la limpieza de superficies, el lavado de manos frecuente y también, sin menospreciar ninguna, los protocolos de seguridad sanitaria son muy importantes, protocolos que se lleven a cabo de manera sistemática, los filtros sanitarios y muy importante, como lo vamos a reiterar siempre, es el uso del cubrebocas en cualquier espacio cerrado, incluso adentro del hogar, al interior de los hogares, si queremos proteger a un adulto mayor o a alguna persona con una enfermedad crónica, con cáncer, todas las personas en esa casa tienen que usar cubrebocas y si recibes por alguna razón que no lo recomendamos, si recibes visitas o vas a un sitio donde hay personas de otro núcleo familiar o trabajo o amistades, también es fundamental usar cubrebocas, porque ya se ha señalado en otros países que este tipo de conductas donde se genera cierta confianza, se deja de usar el cubrebocas y esto ha generado muchos contagios en esos lugares y ya lo reconocen como un problema de riesgo sanitario.
Hemos estado pendientes, doctor, de los potosinos, las potosinas y precisamente el uso del cubrebocas, que es lo que podríamos constatar en la calle, más que el lavado tal vez de manos u otras medidas preventivas. Y conforme pasa el tiempo, debemos aceptar que aunque todavía hay un grupo muy importante que no lo acostumbra, ha crecido un poco el uso en porcentaje en cuanto a la sociedad potosina, el uso precisamente de esta medida preventiva. Ayer hice un recorrido por el hospital de alta especialidad INSABI, el hospital central. Tuve la oportunidad de estar en las instalaciones y darme cuenta del trabajo que están realizando. En su momento, en el momento más importante, en el momento más difícil de la pandemia aquí en San Luis Potosí, nos comentaba el propio director del hospital INSABI, que se llegaron a tener 40 camas ocupadas de 50 que tienen disponibles. Hoy día tienen solamente 7 casos o 7 camas ocupadas. Esto podría hablar bien del trabajo que se está realizando, pero también puntualizar, y lo has dicho en innumerables ocasiones, no confiarnos porque la tendencia puede ir a la baja, pero en cualquier momento puede haber un rebrote. La gente, doctor, con esto quiero terminar, nos ha preguntado mucho durante las últimas 2 semanas, calculo, sobre si, y esto ya también se ha platicado, pero quisiera que lo dejaras muy claro para nuestro auditorio. Cuando una persona adquiere el virus, adquiere el coronavirus y puede salir avante después de un periodo y los cuidados necesarios, ¿qué pasa con el tema de la inmunidad? ¿Y qué pasa con el tema de que vuelva a contagiarse en un determinado momento? Bueno, pues es un tema fundamental. Esto es sumamente importante, Miguel. Tiene que ver con la efectividad de las vacunas. Cuando hay una agresión por un virus al organismo, cuando estamos en contacto con un virus, normalmente se activa el sistema inmune, produce algo que se llaman anticuerpos, son sustancias del propio cuerpo, de nuestro cuerpo, que están diseñadas para defendernos de ese virus. Primero se produce una molécula que se llama IgM, después otra que se llama IgG, y en ambos casos son tan específicas como si fuera la llave de una chapa de alta seguridad, que solamente esa llave puede entrar, y lo que hacen estas moléculas es marcar al agente extraño, se meten y se marcan, se adhieren a la pared de ese agente extraño del virus, y después el otro extremo de la molécula es un atrayente también para nuestras células, que son las que van limpiando el organismo de agentes extraños, son células de defensa, de tal manera que esta respuesta es sumamente importante. Esto es lo que se produce con las vacunas, esta respuesta humoral se llama, de moléculas y también de células que son las que nos defienden. ¿Qué hemos visto? ¿Qué hemos observado con este nuevo virus? Que hay que reconocer que nos ha dado muchas lecciones, que ha roto muchos paradigmas, Miguel. ¿Qué hemos observado? Personas que permanecen con inmunidad alta, con inmunidad adecuada durante varias semanas, incluso yo diría meses. Hemos tenido la oportunidad de dar seguimiento a algunas personas. Hemos observado personas que tienen la enfermedad, se recuperan y no desarrollan inmunidad. Esto también es muy interesante. No tenemos un factor que nos indique quiénes van a desarrollar inmunidad y quiénes no. Y hay que tener en cuenta que si no tienes inmunidad, estás en riesgo de tener una segunda infección. Ahora, ¿qué pasa en el ámbito de la investigación? Yo les puedo asegurar, sin miedo a equivocar, que hay centenas de equipos, de grupos de investigación que están abordando este tema en particular. ¿Cuánto dura la inmunidad? Porque dependiendo de esto va a ser la efectividad de las vacunas. Si la inmunidad que se produce es de mediano o largo plazo, pues a lo mejor tendríamos que tener un refuerzo de la vacuna cada ciertos años, pero si la inmunidad es muy pobre, a lo mejor una vez que tengamos la vacuna tendríamos que tener refuerzos anuales. Hay vacunas, la de sarampión, que prácticamente con las dosis que se reciben en la infancia es suficiente para protegernos, casi es suficiente para protegernos para toda la vida. No siempre es el caso, pero son vacunas muy efectivas. Ahora, si esto no se comprueba, Miguel, pues
pues será un tema muy relevante porque tendríamos que tener vacunaciones frecuentes en personas que son de grupos de riesgo para poder tener esta protección, aunque sea temporal, por las vacunas. Y lo que es un hecho también es que todas las personas, incluso las que se han recuperado de COVID, tienen que llevar a cabo las medidas preventivas porque no tenemos la certeza de quienes sí están desarrollando anticuerpos, quienes no. Tienen que usar el cubrebocas, tienen que llevar, no hay ninguna forma de protección más que las medidas preventivas. El hecho de haberse recuperado no te protege contra nada, porque sí hay un grupo de personas, esto ya está demostrado científicamente, que no desarrollan suficientes anticuerpos o que los desarrollan de manera temporal y luego desaparecen. De tal manera que es un riesgo de una segunda infección, no tienen una protección efectiva y por eso es que regresamos al punto inicial: uso de cubrebocas, lavado de manos, limpieza de superficies, la sana distancia, los protocolos, evitar el contacto, el estornudo de etiqueta, todas estas medidas aplicadas de manera sistemática por todas las personas que habitamos en San Luis Potosí nos van a ayudar a reducir el riesgo de transmisión. Es lo que estamos observando en países como China, Corea del Sur, que han tenido un control muy bueno de su epidemia, pero sí se requiere la participación de toda la población con mucha disciplina, con mucha solidaridad, porque estamos en riesgo de llevar el virus a nuestra casa, de enfermarnos nosotros o de producir el contagio de una persona con factores de riesgo que lo puede llevar al hospital o incluso a la muerte, Miguel. En resumidas cuentas, querido doctor, nadie tenemos que confiarnos. Quienes hemos adquirido el virus, quienes no lo hayan adquirido, todos debemos de seguir guardando las medidas preventivas para ayudar a los profesionales de la salud y, por supuesto, ayudarnos nosotros mismos a evitar graves consecuencias. Te agradezco muchísimo, doctor Lutzo, tu participación como cada semana en nuestra emisión estelar y nos veremos y nos escucharemos en la siguiente y, por supuesto, mañana en la rueda de prensa. Al contrario, Miguel, muchísimas gracias, tocayo, es un placer. Agradecemos siempre a ti, a la empresa donde tú trabajas y en general a todos los medios de comunicación por este gran acompañamiento que nos han hecho, este gran apoyo para poder informar a la población. Muchísimas gracias, como siempre, y estamos a la orden con todas y todos. Que tengan muy buenas noches. Igualmente, doctor, descansa. Muy buenas noches para ti. Han sido jornadas, meses muy largos, muy complicados para los profesionales de la salud, más para quienes están al frente de esta importante cruzada. Es el doctor Miguel Ángel Lutzo Steiner, director de Salud Pública de los Servicios de Salud de San Luis Potosí, en vivo en Noticieros Canal 7, emisión estelar. Una pausa, regreso con más.